Bien, y en otros temas, esta jornada se vivió un verdadero caos en el estadio Víctor Jara por la masiva concurrencia de ciudadanos migrantes a raíz de una actividad programada por el Servicio de Registro Civil para enrolarse. Esto hizo que resurgieran las críticas en contra del gobierno por el proceso de regularización acotada, ¿se acuerda?, que propusieron. Para saber más de este tema, tomamos contacto con Catalina Bosch, directora de la organización Migrantas. ¿Cómo está, Catalina? Bienvenida. Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes cómo están en el estudio? Muy bien. Entendemos acá que se generó una especie de malentendido. A ver si nos puede decir, Catalina, cuál es tu visión respecto de las causas que generaron este caos, podríamos decir, ¿no?, en ese lugar, en el estadio Víctor Jara. Mira, este caos, desde nuestra perspectiva, obedece a dos factores muy relevantes. Uno es la desesperación que tienen las personas migrantes en condición de irregularidad, desesperación por lograr resolver esa situación de irregularidad. Todo lo que aparezca como la posibilidad de regularizar su situación migratoria va a resultar en una concurrencia masiva y desesperada, porque realmente lo que viven las personas en condición de irregularidad es una tragedia. Hay mucha desesperación, hay mucho temor, mucha incertidumbre, y eso se combina, digamos, con una calidad y una cantidad de información respecto de operativos como este enrolamiento que distan, digamos, de lo que se requiere en un contexto como este. Entonces, desesperación más desinformación hace que se produzcan estas situaciones caóticas. ¿Qué le parece este tema, la regularización acotada que se ha propuesto de parte del gobierno para aquellos que se empadronaron con esta nueva tecnología, ¿no?, con las huellas, con el rostro, en fin, durante el año 2023? Algunos personajes, no personeros políticos de la oposición han considerado que esto es un error. Ha habido harta crítica respecto de eso. ¿Qué le parece a usted? Mira, yo creo que esas críticas, siempre las críticas pueden ser válidas, pero la crítica, sobre todo de autoridades políticas, tienen que basarse en evidencia, tienen que basarse en hechos, porque son temas muy delicados que pueden afectar no solo la vida de las personas migrantes, sino a la sociedad en su conjunto. La mayoría de los países latinoamericanos han procedido a realizar procesos de regularización migratoria, y Chile no lo ha hecho en los últimos años, y es importante que se escuchen los argumentos a favor de este tipo de medidas. Por supuesto, nosotras, como una organización que vela por los derechos de las personas migrantes y refugiadas y su inclusión plena en el país, estamos de acuerdo con la regularización. Particularmente ahora, lo que nos parece más urgente y posible sería regularizar a las personas que se empadronaron hasta febrero de este año, que son aproximadamente 182.000 personas. Y es importante decirle a toda la audiencia que las personas que se empadronaron son personas que se autodenunciaron por haber entrado de forma irregular al país, y además que no tienen antecedentes penales, ni en su país de origen ni en Chile. Entonces, las personas a veces desinformadamente condenan la regularización porque creen que es una oportunidad que se le está dando al crimen organizado para poder delinquir, pero la verdad es que eso dista mucho de la realidad. Las personas que se regularizan no pueden tener antecedentes penales, y en la mayoría de los casos son personas que están efectivamente viviendo en Chile, que tienen un arraigo familiar, que tienen un arraigo laboral. Catalina. Y tener... Sí, eso. Sí, no, la pregunta finalmente, la comunidad, por ejemplo, venezolana en Chile se estima entre 600.000, algunos dicen más de 1 millón, bueno, hay que ver las cifras. La pregunta de las personas que se regularizaron de alguna manera, si es que eventualmente se permite hacer esto, ¿sería visto a lo mejor como legitimar este proceso? Se lo preguntamos a la vuelta, esperemos. Comenta con el hashtag #LaTardeMega. Bien, estamos con Catalina Bosch, directora de la organización Migrantas. Le habíamos dejado justamente una pregunta hecha desde antes, ¿no? Esta posibilidad de regularizar migrantes que se hayan empadronado durante el año 2023. Hay algunas autoridades que han considerado que esto sería legitimar, validar a quienes entraron cometiendo un delito, es decir, entrada ilegal a nuestro país. ¿Cuál es la mirada que usted tiene respecto de esto? Además, considerando la cantidad, por ejemplo, de venezolanos que hay en Chile.
Sí, ahí quiero hacer algunas distinciones que son sumamente importantes. Mira, lo primero es decir que la mayoría de las personas que han entrado de forma irregular al país no han cometido un delito, porque migrar no es constitutivo de delito. Ni siquiera la ley migratoria sí lo estipula, porque hay una serie de tratados internacionales que lo resguardan, digamos. Es una falta administrativa. Entonces no estamos hablando de personas que han cometido delitos. Eso es sumamente importante, corregir el lenguaje que utilizamos. Estoy leyendo... Segundo, no, pero si vamos a entrar en eso, claro. Aquí estoy viendo la ley, según la ley de extranjería. Sí. Efectivamente dice infracción, dice el ingreso ilegal puede ser penalizado de diversas maneras, dependiendo de las circunstancias. Claro. Deportación, multa, posible prisión en algunos casos, por lo tanto... Claro, pero a lo que voy es que, por eso digo que quienes están diciendo que esto sería como incentivar el delito, creo que eso hay que ponerlo en contexto. Okay. Y importante mencionar que la mayoría de las personas que han entrado por paso no habilitado en los últimos años lo han hecho en el contexto de la pandemia, cuando las fronteras estaban cerradas, cuando no había posibilidades de poder migrar de manera regular en la mayoría de los casos y en condiciones que podríamos llamar de desplazamiento forzado. El propio Estado de Chile y la mayoría de los personeros políticos han hablado de la situación terrible que está viviendo Venezuela. Sí. Lo reconocen como una situación tremendamente grave. Bueno, esa situación es tremendamente grave desde el punto de vista político, económico, humana, generan éxodos masivos. Entonces hay que tener una respuesta también comprensiva de cuáles son las razones por las cuales muchas de esas personas salieron de su país y han entrado por paso no habilitado. Más allá de esa comprensión, la realidad es que la mayoría de las personas que están en condición de irregularidad migratoria en el país, es en torno a las 400.000 personas, según se estima, en la mayoría de los casos son personas que, aparte de venir por razones forzosas, se encuentran en una condición tremenda de precariedad. No pueden tener contratos de trabajo aunque están trabajando. No pueden tener contratos de arriendo. No pueden optar a subsidios del Estado. O sea, la irregularidad migratoria es una condena a la precarización de la vida y son personas que tampoco se pueden devolver a su lugar de origen. Entonces, desde un punto de vista humanitario, es insostenible tener un grupo de la población por mucho tiempo en esas condiciones. Sí, sí. Entonces, la idea es que esas personas parte de ellas que se autodenunciaron, que hicieron el proceso de empadronamiento, que tienen arraigo en el país y que no pueden volver a su país de origen, puedan tener la posibilidad de insertarse en la sociedad en todos los sentidos. Sí. Y que la sociedad le dé esa oportunidad. El problema también es el tamaño de los países, de la economía. Recién estábamos con el presidente del Colegio de Profesores, nos decía, oye, hay un montón de alumnos que no tienen matrícula porque la población aumentó. Y en parte decía, la migración también tiene que ver con esto. Entonces hay que considerar eso, la oferta de educación, la oferta de salud, la oferta de vivienda, digamos, son varios los factores, ¿no?, a considerar, y vamos a ver qué va a pasar con los próximos candidatos también a presidente o presidenta en este país y las decisiones que van a tomar. De todas maneras, Catarina Boch, como siempre es muy importante tener tu voz acá en esta discusión, directora de la organización Migrantas, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Y solo para contextualizar eso también, ojo, solamente el 7,3% de la matrícula escolar corresponde a estudiantes migrantes. Así que el problema del acceso a la educación en ningún caso puede justificarse a partir de ese aspecto en particular. Y no olvidar que los migrantes aportan el 13% del Producto Interno Bruto. Se habla de nosotros como si fuéramos un problema, cuando en la mayoría de los casos somos un gran aporte. Por eso le digo, es una voz importante, hay mirada distinta respecto de este tema, pero bueno, es parte de la discusión, ¿no? Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Chao, chao.